Hola gente, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon's Dogma 2. Como veis, ya hay muchos cambios por aquí. No solamente los companions que los voy actualizando, sino que ahora voy con Duelista Místico, la clase híbrida del Lancero Mágico para los amigos. Y bueno, muy chulo, ¿eh? Muy chulo cómo se consigue, toda la historia. Esto me lo voy dejando guardado, ¿vale? Lo voy grabando, el proceso de cómo voy consiguiendo las cosas para hacer guías. Así que no os preocupéis que todo esto lo veréis en su momento. Y ahora nos toca continuar con la misión que tenemos del magistrado enclaustrado. Que tenemos que encontrar a este hombre encerrado en las mazmorras de Vermont. Y espero que no se líe parda. Los peones no me van a poder seguir a partir de ahora. Vale, este sitio es solo para mí. Esto es precioso. Joder. Y lo grande que es, ¿eh? O sea, el nivel masivo de las arquitecturas. Qué pasote, tío. Os echaré de menos, peones. Deseadme suerte. Vale. Vamos a ver si soy capaz de llegar a las mazmorras. Creo que podría ir por ahí, pero me da miedo que los guardias me vean por aquí y se pregunten a dónde voy. Por ahora parece que no. Tremenda hostia acabo de pegar. Hombre, si ya empezamos consiguiendo tesoritos, por mí bien, ¿eh? ¡Coño! Espera. ¿Qué es esto? Equipo estándar de guardias y centinelas. Poco llamativo, pero funcional. Vale, vamos a tener que equiparnos esto si queremos pasar desapercibidos. Vale. Sí. Vale. Mirad por dónde, un símbolo del buscador. Muy bien. Vale, ahora debemos encontrar a este hombre a ver si doy con él. Suponiendo, claro, que pueda llegar a él a través de este sitio, que lo mismo, ¿no? De hecho, tiene más pinta que no. We cannot accompany you there, Master. But fear not, you'll find us here when you return. Me encantaría saber dónde están como para poder verme y hablarme de esa forma. Vale, entonces ahora no debería yo de llamar la atención por aquí. Supongo que accederé a través de esta torre. You've come. Captain Brandt bade me allow you. Ah, vale. La ropa me la dejó preparada Brandt, claro. Si no, no tiene sentido que hubiera ahí una equipación completa. Por menos mal, tú, que nos ha dejado el equipo. Hostia, la profundidad que tiene esto, chaval. Joder. No, esto es decorado. Vale, vamos a ver. Por ahora no llama la atención, eso es bueno. Voy a aprovechar para llevarme todo lo que pueda. Porque en principio como que no me apetece pasar mucho tiempo aquí, ¿sabéis lo que os digo? Bueno, voy a encender la luz que no creo que vaya a llamar la atención. O sea, lo lógico es que la lleve. ¿Y cómo sé yo cuál es la persona que debo sacar?
appalls me. How are we to fight with such worn-out gear? Pues tiene pinta de que es el único porque el resto de la prisión está vacía. ¿Para qué custodiáis un calabozo entero si está vacío? Desgraciados. No me la quiero jugar, no vaya a ser que la líe parda, ¿sabes? A ver, estos dos andan patrullando y me da mal rollito. A ver. Have you come to release me Este. from this jail? Who are you? Aha! Then we are presented with three options. Either the law of our world that allows only one arisen has been upended, or Jesus arisen is false, or have you proof that you are arisen, as you say? Ah, they say the Arisen's breast bears a wound akin to the dragon's claw. Vale, le he enseñado el pecho, ¿eh? La By cicatriz. that mark, 'twould seem 'tis true. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared and claimed to be. He went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true Arisen, the one fit to lead them as their ruler. And what befell him, you ask? Ha! Crusoe was discovered to be a liar, whereupon his head was liberated from his shoulders on the... Aye, I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be, Escape? But why? Here, I spend my days perusing the code and deciphering old texts, and I need not turn my ear to Deesa's absurd demands. That said, if you know of a place with a mountain of tomes I could delve into, tell me, does that ring any bells? I suspected as much. Then we are... ¿Y ahora qué? I'd hasten home, were this not my duty. Encuentra un lugar con muchos tomos. ¿En serio? Entonces ahora tengo que darme el piro, ¿no? Encontrar un sitio con muchos tomos para que este se quede contento, volver y decirle que se pire. Pues qué bien todo. Yo pensando que sería un abrir y cerrar de ojos la misión, coser y cantar. Y mierda para mí. Un lugar con muchos tomos, pero ¿qué puede ser eso, Dios mío? Como no haya por aquí una biblioteca... No se me ocurre a mí qué podría ser. Salón de baile. All seems well here, but you can never be sure. Hostia, qué guapo, ¿no? Mayhap I ought to have chosen an
Cómo mola. Me gusta. Vale, este es el salón de baile, así que aquí dudo yo que vaya a haber muchos tomos. Quizás los peones sepan algo. Acerquémonos y averigüémoslo. ¿Peones? I'll admit, I did worry you'd forgotten me. Parece que el magistrado solo está dispuesto a salir de su celda si encuentras un refugio donde pueda saciar su sed de conocimiento. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Esto pinta raro, pinta chungo. Tú tienes un libro. Know your place. ¿Qué es esto? Fruta. Bueno, pues no sé. ¿Tú quién eres? The sculptor's home is located in back. Ah, cierto, esta es una misión secundaria. Al acercarme por aquí me habló de que es un tío que hace esculturas y no sé qué movidas y que había encargado una a Batal, la nación de los gatos, y que si pasado por allí que les meta prisa. Pues no sé yo, macho, dónde podría encontrar... This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, excellent find. Voy a intentar hablar con el líder este. A ver si de casualidad me dice algo. Suponiendo que esté aquí, que lo mismo, exacto, no está. Bueno, se supone que suele venir de noche, así que vamos a esperar. Ahí está. Welcome to the Star Dropit. We serve all manner of fine ales no. here. Shall I pour you a... A ti. Greetings, Your Majesty. Venga. A ver. Ayúdame a descifrar esta locura. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. A place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Naught springs to mind, I'm afraid. Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? Vale. Pues verá tú por dónde. Ha surtido efecto. ¿Será que tengo que esperar a una hora del día en concreto? Well ¿o qué? met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Many thanks. May fortune... Ah, hold on a moment, sir. You see, one of the children we care for here at the Gracious Hand, Malcolm his name is. He's a steady lad. This building's very old. It could be that he's... Might I impose on you to... Let us begin by gathering information. Pero vamos You a have ver. my support. Si se supone que tienes que ayudarme a decirme algún sitio con libros. Where could Malcolm have... Perhaps you could try asking the other children. I haven't... No entiendo nada, tío. Bueno, tras un poquito de búsqueda, he terminado averiguando dónde buscar y al parecer es en las criptas. Naught can threaten us if we watch each other's backs.
Vale, esa está cerrada por el otro lado. La loncha podrida no la quiero. Y... Oh, oh. Vale. ¿Rizoma podrido? No, gracias. Malcolm, thank goodness you are unharmed. You have my eternal gratitude, Sir Arisen. Now I can breathe. Sir Kendrick, you'll never believe what I've found. It's books, sir. Books, books, and more books. It's like some sort of secret workshop. Truly? Hombre, lo que necesito justamente. Shall we follow, Master? I quite agree. Voy a dejar abierto ese acceso. Here, strike with lightning on your side. Ah, vale, que ellos van por abajo, claro. Un símbolo del buscador, let's go. Cago en... Venga, venís o no. ¿Qué hacéis? Está esto locas, ¿eh? Take this. 'Tis something I found. I wanted you to have it. Heavens above! Isn't it amazing? And I found it. Me. 'Tis quite a find indeed. Is this some manner of... Why, I've ne'er seen so many books. This collection must... Might I ask that you not share the existence of this place with others, Sir Arisen? We cannot allow the knowledge accumulated here to be misused or mistreated. We ought to entrust its care to someone worthy, someone who can appreciate its true value. Pray, tell me if you know of such an individual. Lo conozco. As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about... Oh, but... However, in exchange for your silence, you may come and... Let's investigate this place's secrets to... It near boggles the mind that so impressive an archive slumbered here. The books ne'er seem to... Sir Fulvio, the artist whose service Sir Clark commissioned, is residing in Batal. Shall we go and meet with him? I believe I can guide you to the person in question. En teoría ahora sí que podría ir de nuevo a los calabozos. Much obliged. Hablar con el tío, traerlo aquí. Y con ello se completaría la misión, supuestamente. Las tensiones entre Vermont y Batal alcanzaron su punto más álgido hace 40 años, cuando ambas naciones se vieron devastadas por sucesivos episodios de malas cosechas. El azuce del hambre culminó en un enfrentamiento entre varios centenares de soldados. No hubo vencedores, solo muertos. En el campo testigo de esta batalla se alza ahora un cenotafio en memoria de los caídos. Vale. Bueno. Este, por lo que se ve, ya no va a responder nada más. Así que literalmente ya lo que tengo que hacer es hablar con el otro en la prisión.
Vale, genial. Este es el acceso que dejé abierto. Carne podrida, no me interesa. Y hacia el exterior. Vale, vamos a ver. Would you mind coming over here? Había dos posibilidades y escojo la que no era. Esa es mi suerte, gente. Vale. Ah, bueno, espera. Quizás ahora sí tendría que haber hablado con el tipo habiendo mantenido la misión activa. O seleccionada, mejor dicho. Pero bueno, ya que estoy... Me la voy a jugar. A ver, se supone que... Esto debería llevar ¿a qué? ¿A la cripta o a la prisión? Creo que a la cripta. No. ¿Qué es lo que descubrí antes, tío? Sé que dejé abierta una puerta cuya llave era de la prisión. Ahí es, vale. Esto es lo que me interesa. If you must go off on your own, there's naught to be done. I only hope you'll return sooner rather than later. 'Tis not our place to hurry the Arisen. Polvo de vigilia, genial. Vale. Creo que esto es lo del pozo, ¿puede ser? No, no es lo del pozo. Ahora estoy en la parte de la prisión, genial. Y aquí estaba el pavo este. Ah, lo han vuelto a cerrar, vale. A ver, colega. Well, have you found some place I might... Oh, to think such a... Guide me outside, then. If you can deliver me from this pit, I ought to be able... Vale. En principio deberían dejarnos salir, ¿no? Sí, parece que los guardias no le están diciendo nada, así que genial. ¿Me sigues bien, abuelete? ¿Abuelete? El abuelete se ha tenido que quedar aquí, exacto, pillado en algún punto. Vamos, sígueme. Eso es. Por aquí. Venga, que ya lo tienes, eso es. 'Tis good to be reunited. Vente, muchachote. ¿Pero por qué te paras? This should be far enough. If you truly are arisen, words may be wind, but there's naught else I can offer you at present. Pray visit me if mayhap the knowledge I've gained reading tomes of Eld could... Vale, genial. En ese caso ahora supongo que tengo que hablar con Brandt, correcto. Informa al capitán Brandt. We ought to bring word of this to Captain Brandt. Pues para allá que vamos. Anda, pero si estaba ahí el tío esperando, muy bien. Esto que viene... Joder.
Difíciles son los controles a veces. ¡No, hombre! Todo por andar haciendo el vago. Nada. Al final, la ruta larga. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. The Arisen decides our path. We have but to follow. ¡Hala! There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. As a true Arisen, it seems Magistrate Wardor has been safely delivered from his cell. The man's dedication to just mayhap 'twould be prudent to visit the man on occasion and avail yourself of his vast stores of wisdom. He might have... Now, would you be so kind as to return the key I lent you? Mierda. Si hubiese falsificado esto... Jaja. Pero bueno. En principio tampoco tengo intención de volver a la cárcel. I thank you. Pray. Take this. Consider it. Una piedra transportadora. Me gusta. A laudable result. Me gusta. Just what I would expect of the Arisen. Nada mal. It is vital that we rest and regain our strength before moving on. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true Arisen. ¿Probamos a hacer una mascarada? El salón de baile lo hemos visto y tiene buena pinta, ¿no? For some time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds. And so, in honor of his supposed valor, they have been holding masquerade in the palace of late. The false sovereign's identity is still beyond our ken. Even the matter of from where he hails remains a myth, but mayhap approaching the false sovereign at one of these gatherings could afford you a glimpse into the man behind the mask. What say you, your majesty? Might I ask this to my thanks? Venga, sí, me apetece la mascarada. Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. I shall have them ease security. So pray, once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an invitee. Few will think to be wary. Here. This should suffice to help you blend it. Take care. There is one other thing. Masquerades being as they are, you will require suitable raiment. Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to dress the part when joining the... Follow me, if you would. Vale. A ver. Vamos por partes, ¿vale? Lo primero. Esto por un lado. Así. Vale. Esto por otro. Ok, ahora que vuelvo a tener mi equipo, voy a guardar en el almacén la armadura esta por si acaso no sirviera en el futuro. Voy a depositar esto, esto y esto. En principio debería valer. Explorando por ahí, encontré esto que parece que, bueno, solo los cortesanos más groseros se atreverían a entrar en el castillo de Bedward sin ella, ¿veis? Encontré ropas galantes, así que debería valer. Debería. Esa es la palabra clave. Hospitality in all Vernworth. You know where to find. Perhaps you might provide me with some inspiration. Misiones. El trono robado. Acércate al falso Sobran. Vamos, mis muchachos. Tenemos una fiesta a la que ir. Una fiesta a la que reventar. There's a ladder here. We ought to put it to good use.
Vale. Entiendo que habrá que ir por dónde. ¿Dónde dijimos que era el salón de baile? Oh, burdel. Ojito, ¿eh? No me queda claro. A ver. Vale. O sea, tengo que ir hacia atrás. Vale, es lo que quería ver. About time we had ourselves a meal. Oh, what I wouldn't give for a bowl of hot stew. Here we are. No había visto I would que estaba appreciate esto your aquí. swift Vale. return, master. A fell unease begins to gnaw at me when you are gone over long. Vale, a ver. Objetos. Vamos a ir vistiéndonos ya, ¿no? Para entrar en atrezo. Nos equipamos esto. 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 Esto lo vamos a desequipar y el arma la vamos a desequipar por si acaso para no llamar la atención. No creo que digan nada por llevar la capucha. Palabra clave, no creo. You're far from your station, are you not? A ver qué se cuece. Vamos a bailar un tango con la reina. I do so enjoy these nights. Vale, deduzco que era esa el que tenía que seguir, ¿no? I hope the sovereign shall be well enough to dance anon. All this revelry in war's wake. 'Tisn't right. Oh, I can't complain. I suppose I'll avail myself of the victuals. Why, no. Pay me no mind. We who are gathered here are naught but nameless nobles. 'Twould be uncouth. Vale, por si acaso quiero acercarme un poco a ver quién es quién. Cannot continue. What brings you here? No entiendo nada. ¿Eh? ¡Hostia! Que había un pasadizo oculto. ¿Qué leches? Hostia, pues menos mal que me da por acercarme ahí. Well now, you're... What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. Well, scour all you like. You won't find In here. I've been here the whole time. Open up! Open this door right now. We're coming in. Get out! Out of You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host's wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. Pray forgive the intrusion. And what business have you here? In the nobles' playground. Moza, estás libre. Tengo tierra. You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this, perchance?
Come on, then. Keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye. Let's change things up. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check, lest you forget these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. I know. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position, Your Majesty. Nay, I mean, as you say, I'll go and sober up. Tenía la marca en el pecho, ¿eh? Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another, Lord Phaesus? Lord Phaesus. That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn of the Sovereign, then 'tis as you have seen. The man is naught but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true Arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. As you can see, I run an establishment that caters to certain pleasures. You're welcome to come and play anytime, if you escape with your life, that is. Know, however, that our services do not come cheap. Vale. El burdel es un establecimiento que atiende a los vicios de la nobleza y la élite adinerada. Para entrar en el burdel se requiere un carné de socio, y sus servicios solo están disponibles para quienes pueden permitírselos. En todas las plantas hay cortesanas y cortesanos, para saciar las diferentes apetencias, pero los servicios de la tercera planta no están disponibles para los nuevos visitantes del establecimiento. Solo los clientes asiduos tienen derecho a adquirir el carné platino que les permitirá disfrutar de la compañía de esta exclusiva planta. Interesante. Come see me in my bordlery, whene'er you're so inclined. I'll instruct my attendants to send you straight to me. Vale. Quisiera saber cómo salgo de aquí. Supongo que por aquí, ¿no? Quiero creer que sí. ¡Ay! Yeah. Greetings, Master. Is this where you've been all this while? Do take care not to stray so far next time. Pues hasta aquí por hoy, entonces, gente. It seems you have obtained information regarding the false sovereign. Captain Branch will be eager Espero que os haya gustado este episodio, ha sido un poco extravagante. Seguramente habré tenido que hacer mucho recorte porque ha sido un poco lioso. Pero bueno, os agradece como siempre que dejéis vuestro fantástico like y no olvidéis estar atentos del próximo episodio. ¿Qué ocurrirá? ¡Chan, chan, chan!
Mañana lo descubrimos. Chao, chao.